Les digo una cosa, la salud mental, no nos cansaremos de repetir lo fundamental que es. Y les digo una cosa, hay tanta gente allá afuera que no se siente bien, que no sabe qué tiene, 1, 2, que no está bien y que cree que es normal vivir así. No, vivir así. Y eso puede ser desplantes del estado de ánimo, falta de control de tus emociones, furias inexplicables o depresión, tristeza, miedo. Es que te digo una cosa, Pablo, bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. Yo creo que si tú tienes un tema de salud mental que tiene muchos años, las probabilidades de que te acostumbres a vivir así son muy altas. Altísimas. O sea, de hecho, ese creo que es uno de los grandes problemas, la normalización de estas condiciones. Uh-huh. Como efectivamente no ocurren de un día para el otro, como alguien que se machuca un dedo y claramente algo está mal en mi dedo porque está morado y duele. Esto va empezando como muy despacio, muy poco a poco, y la gente se va acostumbrando y va normalizando los síntomas. Además, la mayoría de las enfermedades de salud mental empiezan desde la adolescencia, incluso desde la infancia. Ajá. Entonces, uno cuando se hace adulto, pues resulta que ya lleva varios años estando con alguna condición que ya la asumo como parte de mi vida, parte de mi ser, parte de mi carácter. No, es sí, parte de mi personalidad. Y exacto, y la gente también. Dicen, no, bueno, es que así es. Claro. Él es así, taciturno, introvertido, enojón, Claro. malhumorado. Y pues resulta que no es que tú seas así, eso es parte de algo. Ok, no, podemos hablar de algo que a mí me trauma, Claro. porque siento que nadie creería que ese es también un posible síntoma de salud mental, de un problema de salud mental. ¿Hay alguien de ustedes que conoce a alguien allá afuera que está permanentemente de mal humor? Que todo el tiempo está contrariado, que se lo lleva el diablo, muy irritable, que a la menor provocación tiene una reacción, a veces que ni siquiera es proporcional con el evento, sí. Que te lleva el diablo todo el día. Totalmente. ¿Cómo sí. sabes, Pablo, si eso es una característica de tu temperamento o personalidad o que sí tienes algo más? Ok, pues... Digo, sé que es muy general lo que dije. No, claro, pero tiene sentido. Es decir, creo que justo, o sea, las condiciones de salud mental varias como que comparten síntomas. Y yo diría que hay algo que podemos decirle como síntomas pivote. O sea, los síntomas que hacen que las personas busquen en algún punto atención. Uh-huh. La irritabilidad es uno de esos síntomas pivote. O sea, es un fenómeno que con mucha frecuencia me puede anunciar que tal vez hay algo más ahí además de la irritabilidad. Uh-huh. ¿Cuándo debo hacerme la pregunta de tal vez esto no es solo mi temperamento? Yo diría que cuando esto interfiere de manera más o menos constante con mi vida diaria. O sea, empieza a afectar de alguna forma mi estado de ánimo de manera continua, sí. mis relaciones interpersonales de alguna forma, mis relaciones laborales, mis actividades académicas o de trabajo. Es decir, esto siento yo que interfiere de alguna forma en algo. Es decir, si yo no lo tuviera, tal vez ciertas cosas fluirían mejor, ¿no? Claro. Y cuando entonces esto resulta cierto impedimento, aunque no es que yo deje de hacer las cosas por este síntoma, pero sí batallo más para hacer las cosas por el síntoma, entonces tal vez esto ya se debe o podría deberse a alguna condición que debo de atender. Uh-huh. O sea, otro ejemplo de estos síntomas, por ejemplo, es el insomnio, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente que dice, no, es que así soy. Yo duermo 4 horas. Claro. No, bueno, es que nadie duerme 4 horas. Claro. Eso no está dentro de nuestra codificación genética como especie. Los seres humanos deberíamos dormir mínimo 6, claro. máximo 9. Si yo estoy fuera de ese rango, algo no está bien. Pues no, pero así es, él siempre ha dormido 5 horas. Claro. Bueno, pues qué bueno que así sea, pero eso El no es que normal. siempre haya sido así no significa necesariamente que estés bien. No, porque como les digo, esto puede empezar desde edades muy tempranas. Por ejemplo, a los 15 años. Y para fines como de medicina, la personalidad no se consolida como hasta los 18. Entonces puede ser que hay personas que incluso antes de ser una persona o tener una personalidad propiamente hablando, uh-huh. ya padecen alguna condición de salud mental. Claro. O sea, supongo que yo empecé a los 15 con esto. Pues. Claro.
pues todavía no tengo una personalidad, todavía no soy como soy y ya tengo síntomas. Entonces, ¿eres como eres hasta qué edad? Más o menos como hasta los 17, 18 años. Antes de eso no podríamos decir estrictamente que, por ejemplo, hay un problema, un trastorno de la personalidad. Ya. Porque esta no está todavía bien consolidada. Ya. Ahora, dime una cosa. ¿De qué síntoma? Porque alguna vez hace muchos años, cuentavientes, hablamos de un síntoma poco común o poco popular para la gente que tiene depresión, que tiene que ver con la irritabilidad, con estar de malas todo el día. Y uno nunca pensaría que eso también puede ser depresión, porque uno cree que la gente que está deprimida solamente es la gente que está triste, que está melancólica, que está acostada en una cama, que está desganada, que no tiene ganas de hacer nada. Pero la gente que se la lleva el diablo, que está de malas, que está contrariada, que está irritable, deprimido, también puede estar deprimido. Sí, totalmente. A ver, ¿cómo es ese deprimido? Ese tipo de deprimido sucede fundamentalmente en dos poblaciones. Ajá. Personas jóvenes, y por jóvenes me refiero, o sea, 40 hasta los 45, incluso 50 años. O sea, la depresión con síntomas, como decimos, atípicos, puede ser más común en adulto mayor. Pero en personas jóvenes y en varones. Y en hombres. Sí. O sea, ese síntoma irritable, yo lo he dicho otras veces, ¿no? Es rarísimo que un hombre venga a mi consulta. Uno, porque él quiere, normalmente lo llevan. Ajá. Y cuando uno los entrevista, el único síntoma que no tienen de depresión es la tristeza. Pero todo lo demás sí, incluida la irritabilidad y la explosividad. No solo la irritabilidad, la muy baja tolerancia. Ajá, O sea, descríbeme la vida de este tipo de paciente. Sí, y ojo, también ocurre en mujeres, ¿eh? Sí. En mujeres jóvenes también puede ocurrir. Y más ahora en mujeres que empiezan a adoptar un rol más tradicionalmente masculino. O sea, exitosas en el trabajo, etcétera, etcétera. Que chambean sin parar. Entonces adquieren ciertas características, malamente atribuidos al varón, ¿no? Ajá. ¿Cómo es esta persona? Es esta persona que de ninguna manera está triste, o sea, no lloran, porque eso está contra las reglas. Entonces nunca los ves llorar, nunca los ves sintiéndose sensibles emocionalmente, pero tienen un constante estado de irritabilidad. O sea, solo hace falta muy poco para que cualquier situación los saque de control, los saque de sus casillas. Y a veces tienen estas respuestas exaltadas o explosivas de las que después se arrepienten. Y otras veces no. Que eso es bien importante, porque cuando yo le hago esta pregunta a las personas, ¿tú te irritas con facilidad? No. Le digo, a ver, no te irritas o no lo demuestras, porque es diferente. O sea, la gente aprende a contenerse. Obviamente por un tema como de, pues sí, de sociabilización, pues tú no vas a... Pero tú sientes que quieres arrancarle la cabeza a alguien. Claro. Pero lo retienes y le digo, no, es que es diferente que no se te note a que no lo experimentes. Sí. Mucha gente lo experimenta y hace Se que controla. no se le note, se controla, pero eso no cuenta. No, pero hay peor, hay gente que no se controla. Eso es todavía peor porque eso sí ocurre más en hombres. La capacidad de autocontrol en este sentido es bastante menor y esto puede desembocar en muchas broncas, pues tipos legales o peleas físicas o de otro tipo. Por ejemplo, la típica persona que en el tráfico, ¿no? Claro. O sea, se le cierra a alguien porque no lo vio y lo está persiguiendo y le está tocando el claxon y se le cierra y se baja, incluso hasta le pega. Claro. ¿No? O sea, eso es una irritabilidad Pero yo tremenda. también creo que a lo mejor muchos de ustedes pueden pensar en alguien, puede ser su papá, puede ser algún tío, o puede ser hasta su pareja. No, inclusive Esos papás que pegaban gritos para todo, que estaban del peor humor, que cualquier cosa fuera de control. Como energúmeno, sí. Como energúmeno para cualquier cosa. ¿Es posible que eso sea una depresión? Sí, totalmente. O un trastorno de ansiedad u otras condiciones de salud mental también, sí. Oye, ¿y esta irritabilidad va de la mano con la baja tolerancia, impaciencia? Totalmente. Este estado irritable me pone en estados, como yo les digo, en el límite, ¿no? O sea, hace falta muy poquito para que mi mecha se acabe y explote. Y entonces son personas que constantemente están reaccionando ante estímulos que son totalmente desproporcionadas. Pero entonces, en consulta, ¿cómo acabas cachando que este cuate lo que tiene es depresión? Eso es muy curioso porque yo casi siempre, al menos en la primera consulta, me gusta y me interesa que acudan con un familiar o alguien cercano a ellos. Ajá. Porque claro, ellos no te lo dicen. Sí. Y pues uno no tiene bola mágica, ¿no? Claro. Entonces yo, siempre que un paciente llega por primera ocasión,
yo les pido que por favor pasen acompañados. Si es que ellos quieren, obviamente no los puedes obligar. Sí. Pero la recomendación es que vengan con alguien, porque las versiones suelen ser muy disímiles casi siempre. Ajá. O sea, esta capacidad de autoalertamiento es baja cuando uno está así. Ok, pero entonces si yo llego y te digo, oye, pues fíjate que te traigo a mi marido. Sí. No, ese es clásico. Te traigo a mi Te marido traigo a mi marido. Sí. porque no lo veo bien. Y yo Quiero lo que ver cómo es esta Y conversación. yo lo que les digo al marido es, ok, bueno, no te preocupes, así pasa. La Sí. mayoría de las veces los traen, no vienen. Entonces, ¿qué te parece que les voy a hacer algunas preguntas a los dos? Ok, quiero oír las preguntas. Que los dos pueden contestar, Ajá. uno o el otro, para tener más claro el tema, ¿no? Ajá. Entonces, justo, una de las primeras preguntas es, oye, ¿con frecuencia te has llegado a sentir un poco más irritable, con menos paciencia, un poco menos tolerante, por ejemplo, con tus hijos, en el trabajo? E insisto, y ojo, no me refiero a que lo muestres, porque a Sí. veces la gente se contiene, pero a que tú a veces sientas que cosas que son muy chiquitas te enojan y te molestan y quieres... Fíjate, entonces yo tengo esta técnica de ver Sí. al paciente, pero de reojo al acompañante. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el paciente dice, no, para nada, y la esposa hace... Sí, cara de uta, no "Ajá, tienes una sí", idea. la cara de que sí. Entonces le digo, a ver, ok, tú ves que no, ¿tú qué opinas? Tú como a la esposa o al acompañante. Voy, 100%. Ok, sí, bueno. Cualquier cosa, mi amor, cualquier cosa te pone del peor humor. Sí, no, y él te dice, no, es que exagera, doctor. La verdad es que exageran. Sí, sí, sí. O se exageran, pues es que yo, claro, pues es que yo estoy todo el día en el trabajo, etcétera, Sí. y exagera. Ok. Y la respuesta es, ok, miren, no, yo no creo que aquí alguien diga la verdad y alguien diga una mentira. Normalmente la verdad se encuentra en el punto medio. Sí, Sí. es muy común que las personas no podamos ver ciertas cosas que a los demás les están afectando. Entonces, vamos a seguir con Ok, la entrevista, a ver, ¿no? siguiente Y pregunta. la siguiente pregunta es, oye, ¿con frecuencia llegas a sentirte ansioso, intranquilo, a veces con una sensación de preocupación que no tienes muy claro por qué? Ahí sí empiezan a conceder, Ujú. porque pues eso es permitido. No, sí, la verdad sí, estoy ansioso, tengo muchas cosas en Traigo la mucho cabeza. estrés. Exacto. Oye, y acompañado a esto, a veces te notas como un poco pesimista, medio catastrófico, como anticipando escenarios en tu cabeza que no suceden todavía, pero que son catastróficos. ¿Cómo, doctor? Sí, por ejemplo, que tú, no sé, estés en el trabajo y tengas alguna cuenta muy importante, algún cliente, etcétera, y tú digas, no, seguro este no va a salir. Seguro este no lo vamos a cachar. Ujú. O si el hijo no llega a la hora que dijo, seguro algo ya le pasó. Ujú. Hay que casi lanzar la alerta Amber, ¿no? Porque algo le sucedió. Sí. Entonces te dicen, sí, bueno, pues sí, puede ser que un poco, pero es que la verdad soy precavido. Sí, Ajá, ok. soy siempre a la defensiva un poco, ¿no? Sí. Soy precavido. Ok, eres precavido, pero sí sientes que a veces eres un poco catastrófico. Y no Ajá. pasa nada, así es. Sí, eso sí. Y la tercera, que esta sí ya es como Letal. letal. Oye, ¿con frecuencia te sientes cansado? Es decir, que te levantes en las mañanas y sientas que "Ay, no dormí bien, me cuesta trabajo arrancar el día y la energía se te va acabando poco a poco y después sientes que como que te está faltando la energía para hacer todo lo que tienes que hacer". Y ahí casi siempre te dicen, sí, la verdad eso sí, doctor. Eso sí, porque además no estoy durmiendo bien. Claro. Y entonces ahí te sigues. Ah, ok, también tienes insomnio. Platícame, ¿cómo está este insomnio? Es decir, ¿te cuesta trabajo dormir? ¿O sí te duermes pero te despiertas en la madrugada? ¿O te despiertas un poco más temprano de lo que deberías? Bueno, es que sí, la verdad me acuesto y estoy pensando en cosas, las catastróficas de las que hablábamos. Sí, sí, sí. Bueno, sí, un poco de eso. Ok, entonces eso le digo se llama insomnio inicial. O sea, si tú te tardas más de 30 minutos en quedarte dormido, de que te Claro. acuestas a que te duermes, eso ya se considera insomnio, Claro. ¿no? Y después de ahí nos seguimos con otro tipo de síntomas como, esta es más difícil, pero hay que preguntarla siempre. ¿Te llegas a sentir sensible emocionalmente? ¿Cómo? La palabra Sí, sensible sí, ya de sí, entrada se acepta poco, ¿no? ¿Cómo sensible? Sí, bueno, a veces que tú sientas que emocionalmente te afectan ciertas cosas que antes no, que no deberían, o que te sientes más afectado por una mala noticia en la televisión. Bueno, doctor, es que ¿quién no? ¿Quién no se afecta con las noticias hoy en día? Bueno, Ya. sí, todos, pero de alguna forma que te llegue un poco más. O que veas una película y sientas así que la lagrimita se te quiere escurrir. Bueno, pues a veces, doctor, eso sí, muy a veces. Ajá. Y finalmente de estas preguntas es, ¿y el estado de ánimo? ¿Cómo notas tu estado de ánimo? Bueno, pues en general me siento bien, le digo, pero bien como bien, con ganas, con energía. Los fines de semana te gusta hacer cosas con tu familia o a veces dices, híjole, qué flojera, mejor. En vez de salir nos Que se quedamos a vayan comer ellos, aquí, que o se vayan ellos. O si te invitan tus amigos a jugar tal día en la noche vas. Pues mira, la verdad es que las últimas, ¿has dejado de hacer ejercicio? Sí, la verdad sí. Antes me paraba y lo hacía, ahora ya no.
Entonces, y ya que me dicen todo eso, le digo, bueno, entonces en resumen, estás irritable, tienes insomnio inicial, te sientes cansado y fatigado, a veces piensas de manera catastrófica, ocasionalmente, muy ocasionalmente llegas a sentirte un poco sensible y finalmente has dejado de hacer cosas pues, que antes te gustaban, que ahora ya no tanto. Pues sí, bueno, pues de 6 tienes 6. Claro. Y yo quiero añadir una cosa, doctor. Sí. Todo el día está contrariado. Sí. Está de malas, es súper negativo, sí, contesta mal para todo. Claro. Anda con una mala crianza, ¿no? Es tan de abuela, súper mal criado. Sí. Y ahí lo que les dices es, ok, y a ti no te gusta estar así, ¿no? O sea, le haces al... No, pues la verdad no. Y es que ese es el tema. O sea, al final del día... Y el que más sufre es uno. Claro, esto no es o sea, para que tu esposa, tu pareja, lo que sea, esté contento, contenta. Esto es para ti. O sea, para ti no sea levantarte todos los días, estar en el ácido. Con ¿no? esta nube. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Esto sí puede ser una condición que se debe a desbalances bioquímicos ocasionados por una serie de circunstancias. Es decir, enfatizar la parte de esto no es tu culpa. Porque la gente siente como que estoy haciendo mal, ¿no? O si acepto que estoy mal es porque de alguna forma es aceptar también que yo estoy haciendo algo mal. Pues esto no es cierto. Entonces les digo, es como enfermarte de la tiroides. Pues, ¿tú qué culpa tienes, no? Claro. Pues esto no depende de ti, realmente en muchos sentidos. Y estamos hablando sobre un tipo de depresión que es atípica, que es diferente, que son las depresiones que no estás deprimido, tirado en una cama, triste, sensible o desganado. Una de las características más comunes y que se presenta mucho en los hombres es irritabilidad, estás permanentemente contrariado, estás furioso, eres catastrófico, estás de malas todo el día. Y bien decía Pablo que esto es muy común en hombres, aunque también se presenta en mujeres. Mujeres jóvenes, claro. Claro, y me dice una cuentaviente, pues así está mi esposo. Sí. Yo ya no lo reconozco. Todo para él está mal, de todo menta madres, todo el mundo está mal menos él. Le digo que para mí es un ser gris y estamos a punto de separarnos porque nos está afectando a nuestros hijos y a nuestra relación. Que eso es además lo más trágico que a mí me parece de estas enfermedades, que no solo afectan a quienes la padecen. Digo, así ocurre con muchas enfermedades, pero las enfermedades, por ejemplo, yo tengo una gastritis, pues no le afecta a nadie, ¿no? O sea, me duele y pero no necesariamente los demás lo viven. Uh-huh. La depresión o la ansiedad o muchas enfermedades mentales no las vive solamente quien las tiene, uh-huh, sino todo su entorno. Claro. Y pues ahí la recomendación, creo, siempre es acercarse de manera empática. Yo les digo, cuando estén en un buen día, cuando no estén peleándose, ni enojados, ni en buena onda, hablarlo. Pero ¿cómo le ayudas a alguien que, número uno, no quiere ser ayudado? Y número dos, cree que no tiene nada. O sea, no hay nada que yo como familiar, como pareja, realmente pueda hacer, porque pues para eso necesitas estar capacitado no puedes lanzarle esa responsabilidad a alguien que no está capacitado. Yo lo que les digo es, ¿sabes qué puedes hacer tú? Tú agendarle la consulta, con quien tú quieras, de cuates. Así decirle, mira, en buena onda, no estamos bien, y siempre usar el plural. Uh-huh. Como no estás bien, no estamos bien, aunque no sea cierto, pero sí. No estamos bien, esto nos está afectando como personas, ¿por qué no vamos a buscar ayuda con alguien? Se vale. Uh-huh. No le puedes dejar a ellos la responsabilidad porque no lo van a hacer por lo que tú dices. En el fondo no creen que la necesiten. Claro. Pero si yo tomo la iniciativa y les digo, ¿sabes qué? Por esto, porque estamos mal, porque necesitamos ayuda, yo ya saqué una cita tal día con tal persona y vamos a ir los dos juntos y yo te voy a llevar. O sea, yo voy a pasar por ti al trabajo y vamos a ir los dos. Normalmente cuando la gente viene y tú les explicas, normalmente la gente entiende y concede y razona y acepta tratarse. O sea, creo que la principal barrera es hacer que la persona esté sentada frente a un profesional. Claro. Y después es chamba del profesional engancharlo, como decimos, ¿no? A base de explicarle, no de engañarlo en nada. Claro. ¿no? Y la mayoría de la gente lo entiende y razona y acepta. Claro. Y salvas efectivamente matrimonios y trabajos y... Claro. Y les voy a decir una cosa. Vivir con alguien así
para cualquier persona, para un hombre, para una mujer como pareja o para los hijos, es durísimo. Porque sin darte cuenta, empiezas a sentir que tienes que caminar sobre cristales todo el día. Sientes y estás consciente todo el día de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué le vas a decir, cómo se lo vas a decir, para que no estalle, para que no se arme un problema, para que no, ahora sí que vuelen platos o haya gritos, o para que no haya un desplante, o para que no se arruine la cena, para que no se arruine la salida al cine, para que no se arruine el domingo, para que tus hijos no vean el desplante de su papá o de su mamá. Entonces estás permanentemente en estado de alerta, con los nervios de punta, tratando de hacer todo para que no vayas a ser tú el disparador. Totalmente. ¿No? Y eso, ¿sabes qué? Ahora que lo dices, me recuerda mucho a estos pacientes que vienen en esa sensación y en ese estado con los hijos, particularmente con los hijos adolescentes. A ver. Es bien común que están como con pincitas. Ajá. Oye, yo quisiera preguntarte, pero así nada más y no te molesta, si no quisieras venir a comer, ¿no? Claro. Porque qué miedo molestarlos, ¿no? Claro. A los, no sé, 16, No. O de 17 repente se salen de control, te contestan mal, Horrible. te pegan 7 gritos y les dices, güey, ¿pero por qué te pones así? Así es. Es que ve cómo me lo preguntas. Es que ve cómo me hablas. No, es que ve cómo me lo dices. Entonces tú dices, claro, tiene toda la razón. Entonces la próxima vez se lo tratas de decir de otra manera. Sí. Y entonces otra vez contesta mal. Sí. Y te dice, es que, güey, o sea, neta, me pones a la defensiva con tu modo. Es que tú me haces esto. Claro. Entonces te hacen sentir que tú eres responsable de su estado de ánimo. Totalmente. Y sin darte cuenta pasa lo que exactamente dices. Entonces estás secuestrado. Estás con pinzas caminando sobre cristales y secuestrado por el estado de ánimo. Mira, aquí dice Vero, así está mi papá. Tiene 79 años, todo le molesta y cabe mencionar que adicionalmente acaban de diagnosticar a mi mamá con cáncer. Imagínate. Entonces ha perdido su tolerancia. He intentado hacerlo entender que no está bien, pero se niega. Claro, es que su mujer tiene cáncer, está que se lo lleva el diablo y está deprimido. Totalmente. Y eso es bien común en adulto mayor. Eso le decimos el colapso del cuidador primario. O sea, un adulto mayor cuidando a otro adulto mayor. Sí. ¿No? O sea, claramente a cierta edad pues uno va a empezar con enfermedades y con condiciones. Y dejarle al otro adulto mayor la responsabilidad de lidiar con eso resulta en eso, en que los dos se enferman. Claro. Yo cuando veo adultos mayores digo, la consulta casi es para quien lo cuida, no para el paciente. Pero ¿cómo manejas un adulto mayor? ¿Es con un psiquiatra como tú? Hay psiquiatras que son especialistas en geriatría, porque los adultos mayores, híjole, rara vez hacen caso. Es complicadísimo, porque además son otras generaciones en donde estas cosas estaban todavía más estigmatizadas. O sea, yo pienso en alguien como de la edad de mis abuelos, por ejemplo. No, hombre, para un varón de esa edad ir a un psiquiatra, bueno, no hay forma. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hacen mis cuentavientes con sus papás? Sí hay psiquiatras que se especializan en adultos mayores. De hecho, se llaman psicogeriatras o psicogeriatría. Ok. Y son psiquiatras que atienden a este tipo de personas. Ahí se suele requerir un grupo de apoyo más grande. Sí. O sea, muchas veces cuando hay la posibilidad les recomendamos que busquen ayuda, o sea, que no se echen esto solos. Claro. Busquen a alguien que les pueda ayudar en casa con sus papás o con sus adultos mayores. Hay algunos centros que se llaman de mediodía, donde los apoyan la mitad del día y el resto en su casa, etcétera, ¿no? Pero echarse solo esto está bien complicado. Mira, Angélica dice que su papá tiene 64 años viviendo así. Para él, sus hijos son sus enemigos. Ha sido súper duro, no hemos podido ayudarlo. Hace un año tuvo un evento, un EBC. ¿Vascular cerebral? Un evento vascular cerebral que afectó su cerebro, lo que le dejó secuelas y su actitud sigue empeorando. Está enojado, se quiere morir, es súper agresivo y no sabemos cómo ayudarlo. A ver, ¿sabes qué deberíamos hacer, Pablo? Tú en tu Rolodex debes de tener a un psicogeriatra. Sí, claro. Que venga y les diga a todos cuentavientes cómo manejas a tus papás que ya son adultos mayores
que no están bien emocionalmente. Totalmente, claro. Porque es durísimo Es para todo un los tema. hijos. Y ahí mencionó algo bien interesante, las comorbilidades, o sea, que el que tengan otras enfermedades. O sea, el evento... Es un infarto, eso básicamente es un infarto en el cerebro, el evento vascular. Ujú. Y esos infartos dañan zonas que también controlan el estado de ánimo. Sí, Entonces, a veces, sin menospreciar, lo de menos es que no mueven bien un brazo. sí. Eso es lo de menos. El tema es que ese infarto también les afectó el sueño, el carácter, el ánimo. Entonces, peor, ¿no? Y esas secuelas como que no se atienden. Claro. Mira, aquí otro ejemplo perfecto de lo duro que es para la familia. Dice, bueno, no escuché el principio del programa, dice Carlos. Estamos hablando con Pablo León, que es psiquiatra, Carlos, sobre tipos de depresión. Y una de las características de alguien muy deprimido es alguien que no duerme, alguien contrariado, Eso es lo que estamos explicando. Es una depresión muy común en hombres, pero también se da en mujeres. Entonces, Carlos dice que la mamá de su hija Ujú. es tal como la acabamos de describir. Al grado que le he dicho a mi hija que eso no lo ha solucionado su mamá, pero que no es su responsabilidad No. que su hija cargue con eso. Porque por otro lado, también los típicos casos de los hijos que se vuelven papás, los hijos parentalizados, que empiezan a sentirse que son responsables Sí. de sus papás hasta el punto de sentirse responsables porque estén bien, porque estén contentos, porque no se enojen, porque no griten. Entonces, los niños están secuestrados Sí. por el estado emocional de sus papás, creyendo que ellos pueden hacer algo para que estén mejor. Totalmente, y eso es terrible, ¿eh? Y sobre todo cuando le depositas esa responsabilidad pues a un niño o a un adolescente o a un adulto joven, donde tú lo que esperas es que esa persona esté haciendo su propia vida, Claro, no atascada en la vida de alguien más, claro. ¿no? Entonces, a veces los papás pueden llegar a ser muy injustos en pedirle a sus hijos que hagan cosas que pues no les tocan y que además les pueden afectar como personas. Algo tan común como, es que ve cómo me pones, Sí, ¿no? sí, Que le dices a tus hijos, es que mira lo que me haces hacer. Sí, sí, Imagínense, darle la responsabilidad. Claro, es que ya hicieron enojar a su papá. Darle a los hijos la responsabilidad sí, de tu conducta inaceptable. totalmente. Ahí te va otra variable. Dice aquí Gaby, mi marido es súper explosivo y ahora mi hijo de 12 años está igualito. Que ahí tenemos dos fenómenos, el aprendizaje y la genética. Porque, por un lado, estas cosas sí tienen cierta carga genética, no significan hereditarias, pero si alguien en primer grado, es un familiar de primer grado lo tiene, genéticamente yo tengo un riesgo más alto. Y si además de la genética traigo lo que veo y lo que aprendo y lo que vivo, pues es como decimos nosotros en medicina, el doble golpe, ¿no? O sea, el genético y el ambiental. Claro. Y entonces ahí te encargo, porque además estás fomentando conductas a edades muy tempranas Claro, que después son bien difíciles de cambiar. claro. Porque tú, como creces, es como tu cerebro se va conectando. Este fenómeno de plasticidad cerebral, o sea, uno adquiere la forma de ser, la personalidad en los primeros años de vida. O sea, es una edad bien crítica, ¿no? Y si en esta edad no se moldea adecuadamente, Claro. es algo que después o ya no se puede cambiar o cuesta un montón de trabajo. Claro, ese es el gran problema de lo que ven los hijos todos los días. Sí. Que crecen creyendo que un papá explosivo y que ser explosivo es normal. Y que después, aunque ellos no quieran hacerlo así, terminan haciendo así. O sea, lo vemos mucho en adicciones. Por ejemplo, la persona que crece con una persona alcohólica que dice, yo nunca en mi vida quiero que un hijo mío pase lo que yo pasé. Claro, ¿Y sabes qué termina pasando? Que se vuelven alcohólicos. claro, O sea, parece que es algo que lo sobrepasa, que va más allá de la voluntad. claro. Hablábamos de esto con Pancho Freire la semana pasada. Sí. A ver, ahí te va otra. Juan dice, yo estoy así. Pues qué bueno. Y ahora cuido de mi mamá, que tiene 84 años, y cada día estoy peor Sí. con mi esposa y mis hijos. Help. Eso es muy bueno. No digo, no bueno que esté así, pero Sí. que lo haya reconocido. Esa es la mitad del trabajo. O sea, alguien que dice, yo estoy así, ya avanzó el 50% del camino. Porque esa es la primera parte que nos cuesta mucho trabajo recorrer. Es decir, yo lo tengo que, o sea, lo acepto y una vez que lo acepto, entonces puedo hacer algo. Pero si no lo acepto, entonces estoy en un punto neutral en donde, pues, ni para adelante ni para atrás, ¿no? Y afectando a todo el mundo a mi alrededor. Esto es muy interesante.
A ver, explica, Pablo, cómo esta gente que es súper explosiva, Sí. que está permanentemente a la defensiva, de malas siempre. A mí me encanta esta palabra que se usa mucho en mi familia, que es contrariado. ¿No? Está contrariado. Así decía mi abuela. Es que es una contrariedad, así decía. Solo es con gente muy cercana. Y Claro. sí tienen la habilidad para controlarse con los demás. Y con los demás son una perita en dulce. Pues es que, como yo les digo, están enfermos, pero no son tontos. O sea, quiso decir, están enfermos, no son pendejos. Claro. O sea, porque no le van a pegar 7 gritos al jefe, porque claro. lo hacen con la gente con quien saben que se pueden dar el lujo. Y es que eso es bien triste. O sea, piensen esto. O sea, al final del día, las personas que en teoría van a estar para ti el resto de tus días y que van a estar cuando nadie más esté y la gente que te va a cuidar o va a ver por ti cuando seas grande, es tu familia. Y a veces es la que más maltratamos. O sea, yo a veces digo, ¿tú le hablarías a tus hijos, o más bien, tú le hablarías a un compañero de trabajo, a alguien, como a veces le hablas a tus hijos? ¿O tú le hablarías a una compañera de trabajo como le hablas a tu esposa? O sea, ¿le dirías esas contestaciones? La respuesta es no. Entonces, si no lo haces con quien pues no debería de importar tanto, ¿por qué si lo haces con quien importa más? ¿No? Entonces, yo siempre que les digo a los pacientes, cuando tú te veas diciendo, regañando, diciéndole algo ofensivo a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja, a tu hijo, piensa si esa forma de hablar la ocuparías en el trabajo. Claro. Y si la respuesta es no, entonces ¿por qué lo haces? Mira, Kenia dice, porque estas actitudes son con la gente que quieres. Y Claro. esto es lo más triste que van a oír el día de hoy. Te das el lujo de hacer eso con tus hijos, porque tus hijos probablemente no pueden empacar sus maletas y largarse. Y lo haces con tu esposa o con tu esposo porque sabes que van a aguantar vara. Porque sabes que si lo haces con tu jefe, no, en 2 horas estás en recursos humanos. Así es. Pero las probabilidades de que tu esposa o tu esposo o tus hijos a la primera de cambios empaquen sus maletas y te dejen, está más complicado. Están en la indefensión. Están en la indefensión. Porque en otras estructuras sociales hay como filtros y hay compuertas y hay medidas. Claro. Pero en la familia, pues estás en la indefensión. Claro. Y esto es algo bien primitivo. Fíjate, hay un análisis en primates, que eso a mí me encanta compararla, porque al final del día somos eso. Entonces hay un estudio donde dice, cuando un primate alfa, un chimpancé alfa en una colonia de primates, lo desbanca a otro alfa, lo primero que hace es ir a golpear al macho más débil. Sí. O sea, eso es súper primitivo. Y eso es lo que pasa a veces, ¿no? O sea, a ti te va súper mal en el trabajo y lo primero que haces es llegar a tu casa y desquitarte con quien no se puede defender. Entonces yo lo que les digo, a ver, si no quieres ser un primate de la selva, ten en cuenta estos comportamientos. Eso pasa en los chimpancés. Porque además esto puede desencadenar en cosas terribles. O sea, violencia física y de muchos tipos que acaban en cosas terribles, ¿no? O sea, es como las personas, las mujeres, o también los hombres, pero las mujeres que están sometidas a golpeadores, ¿no? Uh-huh. O sea, si ya pasó una vez, muy probablemente va a volver a pasar si no se hace nada. Claro, pero les digo una cosa. Mira, dice otra cuentaviente, estamos en una situación súper similar. Mi papá de 65 años lo diagnosticaron con depresión psicótica. Uh-huh. Ahorita nos dices qué es. Y el acompañamiento que le queremos dar a sus hijos lo rechaza, minimiza el diagnóstico, busca resolver por sí mismo su vida y sus problemas y claramente pues no está avanzando. Claro. ¿Qué es depresión psicótica? Las formas más graves de depresión pueden llegar a un punto en donde tú pierdes contacto con la realidad uh-huh. y desarrollas síntomas que conocemos como psicosis, uh-huh. que básicamente es eso, alucinaciones, ideas de paranoia y pérdida de contacto con lo que es real, ¿no? Y la depresión puede acabar en eso, y eso se llama depresión grave con síntomas psicóticos. Formas graves de depresión en donde tú ya tienes esta idea delirante de que te están vigilando, de que la gente te... O sea, ya síntomas que se parecen, no estoy diciendo que una cosa se convierta en la otra, pero que se parecen a la esquizofrenia, por ejemplo. Claro, pero les digo una cosa, para mí la definición más linda sobre la felicidad es: la felicidad es la obligación que tenemos todos para no hacerle la vida miserable a los demás. Absolutamente. Y la salud mental es la obligación que tenemos todos
para no hacerle la vida miserable a los que nos rodean. Es el prerequisito. Claro, porque de verdad, o sea, ¿cuántos de ustedes no se sienten secuestrados? Oye, y no solamente por depresiones atípicas como la que describimos el día de hoy con el doctor Pablo León, pero por gente que está perpetuamente triste y deprimida y melancólica, y entonces tú tienes una de dos, o irte al hoyo con ellos, porque misery loves company, o tener que separarte porque es insostenible. Con toda la culpabilidad que eso te va a generar. Exacto, con toda la culpa que eso te va a tener, te va a traer el decir, no, pues es que me tuve que ir y soy una mala persona porque me debería de haber quedado a ayudarlo. Sí, esas formas de depresión, bueno, las dos, pero esas en particular desarrollan mucha codependencia. O sea, cuando tú, justo esto pasa, te empiezas a sentir responsable por el estado anímico de la otra persona, ¿no? Y ese concepto en terapia le dicen responsabilidad afectiva, y es algo bien importante que creo que todos tenemos que tener en cuenta. La responsabilidad afectiva es tener claro que cuando estamos hablando de adultos, cada quien es responsable de sus propias emociones. Es que yo me siento a ti por lo que tú hiciste, no. Tú te sientes así, pues porque tú decidiste sentirte así. Digo, desde luego con mínimos necesarios. O sea, si yo voy y golpeo a alguien, ay no, pues es tu culpa sentirte mal. No, claro que no. Pero este tema de responsabilidad efectiva, ni yo, ni las demás personas son responsables de lo que yo siento, ni yo soy responsable de lo que las otras personas van a sentir o no. Y si yo me empiezo a creer eso, entonces es cuando empiezan estos mecanismos de codependencia. No, espérame un segundo. A ver, se llama responsabilidad Afectiva. o ser responsable de tus emociones. Y tener claro que los demás lo mismo. Porque, a ver, ¿cuántos de nosotros en algún momento, unos más o unos menos, hemos hecho sentir a alguien más que ella o él es responsable de cómo nos sentimos? Totalmente. Totalmente. Oye, responsabilidad afectiva, me encantó. Afectiva. Oye, es que tú no me invitaste a tal cosa. Oye, pues es que sabes que a esta cosa sí yo no te puedo invitar porque era, no sé, de otro grupo de amigos. No vayas lejos. Oye, es que tú me ofendiste. ¿Por qué no me saludaste? No te vi. Claro. A ver, alguien puede ser ofensivo. Falta que tú te sientas ofendido, que tú te la compres. Sí. Claro, pero te digo una cosa, hijo, un día hablemos solamente de responsabilidad emocional, porque es impresionante cómo los seres humanos, hombre, y parejas con parejas, padres con hijos, así es, hijos con papás, que están viendo a quién le echan la culpa así es, de sentirse mal. Totalmente. Sí, o el adulto mayor otra vez, ¿no? La persona, digamos, el adulto mayor perfectamente saludable que se tira al drama y se siente muy mal porque sus hijos no lo van a ver diario, ¿no? Ajá. Les digo, bueno, o sea, sus hijos tienen que hacer su vida y si usted está bien y no necesita una ayuda constante, pues ¿para qué los quiere ahí metidos? Claro. Y los hacen sentir pésimo, ¿no? Porque no están ahí al pendiente. Oye, como dice Ivana, por esto siento que es tan importante que todos vayamos a terapia, aunque no tengamos depresión, porque te ayuda a tener herramientas para gestionar situaciones difíciles, incluso con aquellas que no están en tus manos, y acompañar y cuidar de ti y de lo que te rodea, trabajando en tu salud mental. Aplausos para ti, Ivana. Totalmente. Yo les digo, hoy sí debe ser como la canasta básica. Así es. Yo les digo, es como la nutrición. Oye, tengo que ir a un nutriólogo, nutrióloga, pues por supuesto, ¿por qué no lo harías? Claro. Oye, pero no estoy en sobrepeso. ¿Y qué? O sea, ¿a poco no te ayudaría a saber cómo comer mejor y qué cosas hacer y cuáles no hacer? La psicoterapia no es para tratar enfermedades, es para justamente ayudarme a gestionar mejor mis estados anímicos y conocer justo estos conceptos, ¿no? Vamos a hacer parte 2 de esta conversación, ¿sí? Porque creo que el gran grueso de ustedes cuentavientes ya tienen papás en la tercera edad. Sí. Y yo creo que algo de lo más complejo para los hijos es tratar, no sé de qué otra forma decirlo, pero con la resistencia, por no decir necedad, de los papás que claramente no están bien y que la postura es, yo tengo 82 años, por favor, no voy a cambiar. No esperen que a esta edad yo cambie, ¿no? Entonces te sientes secuestrado por tus papás porque no quieres ser un mal hijo, pero estás hasta la madre. Sí. Y con toda razón. Y con toda razón. Y sin culpa. Claro. O sea, se vale. Entonces vamos a traer a un psicogeriatra. Seguro. Ahora, si alguien de ustedes se identificó con todas las características de esta depresión atípica, irritable y contrariada, es de adultos hacerse responsable de sus emociones.
y dejar de estarle echando la culpa al país, a tu pareja, a tu niñez, a la circunstancia, al viento o a tu chamba, de la forma en que tú decides reaccionar y decides sentirte. Y es de responsables buscar ayuda. Así es. El doctor Pablo León es psiquiatra y es neurólogo psiquiatra. Está en Psiquiatría LRS, Psiquiatría LRS, tanto en Twitter como en Instagram. Pero les voy a pasar el teléfono de su consultorio y me hacen favor de hacer cita. 55 15 45 42 40. Y si quieren ponerle el podcast a alguien que no está bien, Así es. para esa persona es lo que voy a decir ahorita. Tienes que ayudarte, tienes que atenderte, porque el amor que sientes por esa persona que te puso este podcast no sirve de nada. Porque el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Si no lo quieres por ti, hazlo por la gente que te quiere. Así es, ¿No? totalmente. ¿Quieres mandar un mensaje? Eso, ya, pierdan el estigma, Dios el estigma, siglo XXI. Exacto, siglo XXI. Así, cuando te regalen un arco navideño, su lata de atún, sus boquerones, su botella de vino, su sidra, su turrón y un certificado para ir a una terapia. Así es. Esto debería ser parte de la canasta básica. Así es, Pablo, mil totalmente. gracias por estar Gracias aquí. a ustedes. Muchísimas gracias.